Entramos ahora en este tiempo de opinión, en este tiempo de análisis aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, cogiendo el pulso a la actualidad informativa de la jornada. Para abordarla tenemos con nosotros hoy a Paco. ¿Cómo estás, Miranda? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Nos va dejando esta, con lo cual, ¿qué pega le vamos a poner? Lo único que queremos es agua, que llueva. Anunciaban mucho y bueno, y esto se ha quedado de momento en aguas de borraja, nunca más, mejor dicho. Estamos ahí a la expectativa. Bueno, falta a ver si acaso. Engorda la aceituna, que hay que cogerla ahora en noviembre, primero este noviembre, y a ver si esto al final repercute también en descenso del precio del aceite de oliva, porque vaya precio que ha cogido. Julio Naranjo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. El precio, yo creo que el tema del aceite de oliva no va a depender de las agüitas que caigan. ¿Tú crees que no? Ahora. Muy bien, yo esperando que llueva también. Ojo, que ya han dicho algunos expertos que de no llover y que no haya una cosecha en condiciones de aceituna, el año que viene tendremos el aceite aún más cara, porque las reservas de este año son menores que las del año pasado. Ahora estamos comiendo el aceite, o consumiendo el aceite, mejor dicho, del año pasado, ¿no? Pues yo me vas a permitir, Fran, pero yo esto no lo entiendo. A mí no me entra en la cabeza. Yo ando mucho al campo, mucho, y veo el olivar de regadío y el de secano. Y te puedo asegurar que los olivos tienen aceitunas que no les caben, ¿sí? Pero los unos y los otros. Los de secano. Sí, vamos, ya te lo digo. De hecho, yo no soy entendido, veo lo que veo. Eso sí que no me hace falta ser regadío, porque se ven el goteo, y veo los que son de secano, y veo cómo está la aceituna, y además gorda. O sea, el de secano, según me informó uno que sí es especialista, un hombre del campo de toda la vida, de la familia, y me decían que este año venía muy bien el de secano. Cuando a la tierra de labor de secano se le hace el laboreo apropiado, consiguen que se cree una corteza que favorece a que la humedad no se pierda en profundidad y el árbol es capaz de subsistir desde abajo. El problema es si se menea, como parece que también hay algunos de estos ambientes ecologistas que ahora quieren que el secano lo labren para que se siembre un grano para los pajaritos y no sé cuánto. Eso sí dificulta, y porque lo que hace es que mueven la tierra y se evapora el agua. Pero bueno, sin entrar en tanto detalle, sí te digo que yo veo los de secano y los de regadío y te puedo asegurar que están a reventar. Entonces yo no lo entiendo. Bueno, pues a ver qué pasa aquí, si es que al final no se produce un movimiento especulativo como ocurrió con el aceite de girasol, porque el aceite de girasol es verdad que al comienzo de la guerra de Ucrania comenzó a escasear por el tema de que Ucrania es un gran proveedor de Europa de aceite de girasol, pero es que los almacenes estaban hasta arriba y fueron soltando muy poquito a poco el aceite de girasol para encarecer el precio y aprovechar ese precio para seguir soltando poco a poco el aceite. Pero el aceite de girasol ha bajado, va bajando. Ahora ya sí. Y el aceite de oliva... Sí, pero digo que estamos ante una temática parecida. Si bien es verdad que el año pasado fue una mala cosecha del aceite. Yo creo que a mí me da de que no es por las cosechas, yo creo que es especulativo, porque la subida ha sido a la par que el aceite... O sea, han aprovechado el tema de la guerra de Ucrania a la par de supuestamente la falta de aceite de girasol en el mercado para subir el aceite de oliva, y yo creo que eso no ha ocurrido. Yo creo que no ha habido falta en ningún momento. Tú le preguntas a los agricultores, que al final son los que lo producen, y ellos se escandalizan igualmente, porque dicen que cómo es posible, con respecto de lo que les pagan a ellos por la materia prima, por la aceituna, por el kilo de aceituna que llevan a las almazaras, llevan a los molinos, y no se corresponde con el precio descomunal. Con lo cual... se ha duplicado. Es que los monopolios al final hacen lo que hacen, acaban marcando los precios, acaban diciendo de qué manera se comercializa, quién vende, quién no, y están en manos de quienes están. Es decir, o te lo compro yo o no vendes. Bueno, la parte positiva es de que nosotros somos segundos productores de aceitunas y si la pagan bien, pues aquí ganaremos dinero. Sí, pero también es verdad que los consumidores lo sufrimos. Extremadura es la segunda comunidad en producción de aceite de oliva y tal. Entonces, pues bueno, si la pagan bien, pues saldremos beneficiados. Con más motivo, precisamente para que tuviera... Pero si ese beneficio se repercutiera directamente en el productor, en el agricultor, pues estaría cojonudo. Pero sí que el problema es que no es esa... Yo creo que sí, que el agricultor no en esa proporción, no en esa la proporción de subida de precio es así. Hombre, que tiene mejor precio, pero sí seguro. que le estarán pagando... Algo más. Si no había alguna movilización
dirían... Algo más, pero no lo que corresponde a porcentualmente en la subida de estos últimos años, ni de largo. Bueno, en fin, a ver con qué precio nos encontramos el año que viene. De momento sigue por encima de los 8 euros el litro de aceite. Oye, si no aprendemos cocina francesa, cocina con mantequilla. Oye, precisamente esta mañana ha salido un estudio de la OCU que dice que hay una parte importante de españoles que han dejado de consumir aceite de oliva y están cocinando con mantequilla y aceite de girasol. Sí, al final la alternativa será la que sea. Lo que sí es cierto que pasaremos de ser unos privilegiados con una dieta mediterránea, las bondades del aceite, para tener que acabar como los americanos, que las grasas, esos aceites, esas mantequillas, esas cosas, y luego ya sabes dónde va todo eso. A las arterias, a ponerse ahí. Bueno, en fin, asuntos que preocupan mucho, porque estos asuntos, lo del precio del aceite de oliva preocupa a la gente. No estamos acostumbrados a ver esos precios. Yo al menos no lo he vivido nunca. No sé si vosotros habéis vivido una crisis de precio del aceite como gasolina, esta. Que es más barata para freír los huevos fritos. Vamos a otro asunto. La noticia también de la jornada ha sido la llegada de unos 200 migrantes procedentes de Canarias al albergue municipal de Mérida, donde están siendo atendidos por los servicios de Cruz Roja tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de María Guardiola, la Junta de Extremadura y otras comunidades autónomas para aliviar la crisis migratoria que vive el archipiélago canario. Estos 200 migrantes se encuentran bien, en estado perfecto de salud. Lo que no se ha determinado, y no lo ha dicho porque no lo sabe todavía la portavoz del Ejecutivo Autonómico, es por cuánto tiempo estarán en estas instalaciones del albergue municipal de Mérida, que recordemos iba a iniciarse las obras para transformarse en ese centro permanente de migrantes. Supongo que debido a este tema pues tendrán que retrasar el inicio de las mismas. A este asunto también se refirió el alcalde de Mérida, la capital autonómica, el pasado sábado en el acto público del Partido Socialista, en el que estuvo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al que le ofreció la ciudad para poder ayudar a resolver esa crisis migratoria. Y es que estamos hablando de que a Canarias están llegando por miles en estos últimos días, tanto es así que incluso en la isla de Hierro han llegado en lo que va de año más número de migrantes de los que habitantes tiene la propia isla. Julio. Yo creo que Mérida ya había anunciado de preparar el albergue como centro de acogida de inmigrantes y bueno, esto al fin y al cabo de demostrar que es una ciudad solidaria, también generará trabajo, porque si vienen no sé cuántos, 200, bueno, pues 200 que tendrán que comer, que tendrán que desayunar, que tendrán que ser atendidos, tendrán que estar, y eso genera movimiento en la economía también local y también genera trabajo porque se necesitarán gente para atenderlo. Yo todas estas iniciativas las veo muy bien. Paco. Bueno, a ver, yo voy a discrepar en la base, porque obviamente no van a generar absolutamente nada, salvo el costo que implica tenerlo. Es decir, esto lo va a pagar el Gobierno de la Nación, los van a asistir desde Cruz Roja, y entiendo que difícilmente estas criaturas que vienen en la situación que vienen van a poder generar nada. Es decir, ni tienen trabajo, ni tienen recursos, no van a generar absolutamente nada, salvo bueno, pues el trabajo y el costo que supone tenerlo. Yo, de todas maneras, quizás una parte que me parece que estuvo fuera de lugar fue ese anuncio un poco en un mitin político que hizo el alcalde, que se vino arriba. Y, bueno, esa parte creo que estuvo un poco descontextuada, pero en cualquier caso lo que no es menos cierto es que es un problema grave, serio, importante en Europa en su conjunto, y nosotros no somos ajenos. De hecho, somos uno de los países receptores de migrantes a través de Canarias, y por lo tanto a los migrantes pobrecitos, ¿qué les vas a decir? Si es que esas criaturas, entiendo que cuando toman una decisión de esa naturaleza, porque viven en la miseria más absoluta y se prestan a morir como están muriendo por centenares o por miles en esos cayucos, en esas barcazas de mala muerte, ¿no? Entonces, habría que ponerse en la piel de estas criaturas cuando deciden dar ese paso con su familia, con niños, mujeres embarazadas. O sea, terrible. El drama personal que lleva consigo el migrante, desde luego, es para solidarizarse y para que a uno se le abran las carnes.
al margen que puntualmente se cuelen esos seres infectos que van colados entre medias y que le dan la mala prensa y que tal, que todo hay que cuidarlo, porque es que desde luego hay que estar ojo a visor. Lo que yo entiendo que esto debería de estar en origen, todas esas colaboraciones y todos esos fondos y recursos que se destinan a los países de origen, supuestamente, precisamente para favorecer pues la dinamización de esos países, la posibilidad de crear allí pues un tejido empresarial o de autoempleo, de tal, pero lo que es lamentable es que probablemente en un porcentaje muy elevado de esos dineros acaban perdidos en esos gobiernos miserables que lo que hacen es engordarse ellos mismos, pues crear esa maraña que los sustenta en el poder, porque muchos de ellos son gobiernos autocráticos que no atienden a razonamientos, digamos, lógicos. Y ahí es donde yo creo que había que intervenir muy severamente por parte de la comunidad internacional, porque es que esto al final no es un problema de Canarias porque lo recibe, de Extremadura porque se solidariza, y ni de España. Sí. Por sí misma, no, lo mismo que les pasa a Grecia, le pasa a Italia, sí. O sea, países que por la cercanía, por la proximidad, acaban siendo los receptores de esas miles y miles de personas. Lógicamente nosotros estamos en las puertas de en origen, y en origen habría que ser mucho más severo, mucho más duro, igual que se tiene contundencia en otros frentes y en otras materias donde hay otros intereses, pues lamentablemente es así. Pues entiendo que esto, que es un problema grave y además de personas, que ya no tan siquiera son los intereses que puede haber en un país porque hay unos recursos que si uno quiere hacerse de ellos y favoreces al gobierno de turno pues para que te permita comercializar con ellos, en fin, este rollo de cambio de estampitas que se tienen en el ámbito internacional, ¿no? Coño, que aquí estamos hablando de seres humanos, de tragedias, de personas. A poco que se hiciera efectiva esos esfuerzos, esos microcréditos que en algunos sitios están funcionando cojonudamente, pero están velados por las propias entidades que son las que los dan, en Sudamérica, en otros sitios donde pues, consiguen crear su poquito de comercio, se les da esas ayudas. Ahí es donde habría que poner el énfasis, donde habría que ser muy contundente a la hora de fiscalizar, de tener mucha mano dura y que bajo ningún concepto pues, se desvíen los dineros para intereses espurios como hacen muchos de esos gobiernos y al final no llegan a quienes tienen que llegar, que son a estos pobres desgraciados. Sí, yo creo que se debería de fiscalizar más, debería haber mucho más interés en ver realmente dónde llegan los recursos, sí, porque es una pena. Es una pena y hay comunidad. Nosotros somos una comunidad que no somos una comunidad rica y destinamos un dinero, supongo que importante, proporcional a los de otra gente. Si al final no llega, es una estafa, ¿sabes? O sea, es muy importante que llegue al dinero a... Y es que la reubicación de esas miles de personas se hace altamente complicado. O sea, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un paro estructural que estamos muy por encima de la media del país, con diferencia, concretamente en la región nuestra extremeña. Y, a ver, colocar a todas estas personas, porque la finalidad se supone que tendría que ser darles una posibilidad de funcionamiento, precisamente para que se conviertan en gente productiva. Y eso sería a través de facilitarles el empleo, de reubicarlos, pero ¿cómo consigues esto en personas que vienen en un alto porcentaje de ellos sin cualificación profesional, sin algo que aportar para que esto tenga una vía de solución a través de la absorción en el propio tejido del país, ¿no? O sea, que se pudieran reubicar, que estaría cojonudo, que dice, oye, pues mira, hay déficit en mano de obra en tales o cuales sectores y además viene bien la migración, que desde luego el efecto llamada que se hace cuando se acogen, se mantienen aquí, porque es muy fácil caer en la trampa, que es por lo que las mafias que al final son las que se hacen ricas a consecuencia de la miseria de estas personas. Estas personas es muy fácil que llamen para decir donde vienen de un sitio donde pasan hambre, donde pasan miseria, y dicen, oye, que a poco que consigas venirte aquí, al menos esa parte te queda cubierta. Sí, claro. Nos han dado de comer, nos tienen recogido, sí. te asisten de ropa, sanitariamente también, o sea, algo que probablemente es inconcebible en los países de origen, y ese efecto llamada que resulta de este buenismo en el que nos hemos instalado, pues yo ahora es que sí no se trata de buenismo, se trata de aceptar la realidad, Julio, o sea, no se trata que sí, pero que puede haber un efecto llamada, pero hay que entender, un arma de doble filo. No, yo creo que hay que entender que vienen huyendo de la miseria. O sea, que has empezado diciendo que se juegan la vida para venir para acá. Estando totalmente de acuerdo, y que estando aquí, Julio,
Nadie se puede abstraer de esa realidad. Y yo estoy convencido que cualquiera que hable con una de estas personas y le cuente su tragedia, todo el mundo nos abre. Lo que te digo, te abre las carnes. O sea, que eso no te puedes abstraer. Yo estoy hablando de herramientas que posibiliten que esto no tenga que suceder. A través de la fiscalización en los países de origen, con las ayudas y no sé cuánto, e impidiendo que las mafias sigan engañándolos para traerlos a un sitio donde se supone que es el paraíso, pero es un paraíso ficticio. Porque no es el sitio ese donde vas a llegar y vas a tener trabajo y no sé cuánto, en cuanto llega, que es mentira. Otra cosa es que humanitariamente, obviamente, aquí se les atiende, se les cubren las necesidades más perentorias, como se hace con cualquier persona que está en la pobreza, pero pensemos que Extremadura tiene un 27% de población en riesgo de exclusión social y de pobreza severa, de la población nuestra. Sí. Es decir, a nivel del país me parece que está en un 16, un 17. Nosotros estamos como 10, 11 puntos por encima. Y no es poco, con lo cual, estructuralmente, tal como se están haciendo las cosas, no funciona. Y cuando digo el buenismo, es porque el efecto llamada se produce a consecuencia de que es muy fácil que, oye, a la familia... Entonces, o se corta de raíz el tema de las mafias, de las posibilidades en los países donde se les permite que esto suceda. Lo que pasa con Marruecos es que esto es una trampa constante y una extorsión a la que nos vienen sometiendo. Ya sabéis lo que hace Marruecos. En el momento que se le tuerce un poco los hocicos, porque las negociaciones con la Comunidad Europea y no sé cuánto, empiezan a joder la marrana con los caladeros de pesca, abren las puertas a los migrantes. O sea, es que estamos sometidos a un chantaje perpetuo y continuado de los países que favorecen. Pues ahí es donde hay que tener dos narices para intentar cortar eso. Este también es un tema indudablemente de la Unión Europea. En la última cumbre que se ha celebrado en Granada, precisamente no se llegó a un acuerdo en la adopción de medidas comunes por parte de la Unión Europea respecto a la política migratoria, y mientras que los mismos países integrantes de la Unión Europea hubo divergencias de Hungría y de Polonia, no se pongan de acuerdo en esta situación, pues el problema es para los países que son puerta a la migración, como es España en este caso y como es Italia con la isla de Lampedusa, que tiene allí también un conflicto, una crisis migratoria importante. Por tanto, es un escenario que supera incluso es supranacional, supera incluso a España, y la Unión Europea debe atajar esto de una manera u otra, pero lo antes posible. Claro, por eso digo que lamentablemente luego la mala prensa, por parte, como he dicho antes, de esos indeseables que van en medio de estas migraciones masivas y no sé cuánto, que luego dan como resultado, pues como ese individuo que ha matado a estas dos personas, que es un inmigrante ilegal, que habrá venido de mala manera y no sé cuánto. Es verdad que eso es anecdótico, pero también está ahí. Y al final, en la prensa, lo que nos acaba llegando son esas cosas que les da mala prensa al resto de gente que al final son pobres desgraciados que viven en una miseria y tratan y se juegan la vida para intentar mejorar, ¿no? Aunque está mal decirlo y no se puede decir, pero sí es verdad que el que no tiene una situación estable de estabilidad y está en la calle, de alguna manera es un riesgo. Suecia era un país con un nivel muy bueno, con mucha tranquilidad, y se abrieron las puertas y ahora tienen problemas con los que le han abierto las puertas. Por eso hablo del buenismo, o sea, Julio, en el sentido... El buenismo no, yo creo que lo que hay que hacer es actuar en... No se tiene la mano dura que se tiene que tener. En un principio. Y es donde... Porque nadie se quiere ir de su casa, nadie se quiere ir de su tierra. Si tú tuvieras una opción de progresar y de crecer, seguro, y de hacerte... No te vas a otro sitio. O sea, se puede ir algún aventurero, pero normalmente la gente quiere vivir en su tierra, quiere vivir en su sitio. Lo que pasa que, bueno... Este problema lo que sí está claro que no se puede simplificar. Las diferencias son tan grandes, son tan evidentes, son tan grandes. Hoy ya todo el mundo ve, porque hoy todo el mundo... Hay teléfonos en cualquier parte de cualquier país del mundo, por remoto que sea, y televisión, y lógicamente pues ven cómo vivimos y cómo no vivimos en los países occidentales. Bueno. Entonces, cualquiera de ellos pues diría... Hago lo que sea por irme allí. Es un tema delicado y espinoso, ¿sabes?, que hay que abordar que ir con cautela. Para ir a por agua, para beber. Vamos a otro espacio, a otro tema. Vamos a girar la temática 180 grados hacia algo mucho más amable, porque hemos conocido que la Coral Emerita Augusta cumple 45 años este año, y con motivo de esta celebración va a ofrecer el próximo domingo 22 de octubre, este domingo, en el Teatro María Luisa, un concierto acompañado de una orquesta sinfónica cuyos músicos son todos extremeños, sobre 5 bandas sonoras
de cine, concretamente Los Miserables, El Príncipe de Egipto, El Rey León, Aladín y El Fantasma de la Ópera. Bueno, su director, Francisco Javier Gómez, está ilusionado. Es el segundo concierto que se produce, porque ya hace unos años se hizo algo parecido en el en el Centro Cultural Casaba, en el auditorio, y resultó todo un éxito, así que con motivo de este 45 aniversario vuelven a repetir en el Teatro María Luisa. Hay que decir que están todas las invitaciones repartidas y agotadas. Solo cuando ya entren las invitaciones se abrirán las puertas para completar el aforo. Y aquellos que sean un poco más espabilados pues cogerán una butaca para poder asistir. El caso es que nos congratula, y yo creo que nos debemos sumar a este aniversario 45 desde el año 1978. La Coral es también embajadora de la ciudad de Mérida. Por supuesto que hay que congratularse y nos sumamos a la felicitación que hay que hacerle de forma generalizada. 45 años no son pocos de una entidad de esta naturaleza, en la que al final les mueve pues la pasión por la música y ese entusiasmo que tienen los componentes de la misma, ¿no? Con lo cual, y entiendo que desde luego el evento va a ser digno de presenciarlo, porque un espectáculo de esa naturaleza con las bandas, una banda sonora de esa película, pues yo creo que bien merece la pena, si es posible, asistir personalmente. Si no, pues nada, después con las voces, las 30 voces de la Coral y la orquesta sinfónica. Muchas de ellas se han convertido en himnos. Totalmente, cierto. Pues sí, debe ser un espectáculo digno de presenciar, y más en ese teatro, que por fin tenemos un teatro digno para estas cosas. O sea, prueba de... hay que agradecérselo al alcalde, la buena gestión, y a Sánchez, al que tanto se critica, que ha sido el que ha puesto los 2 millones de euros para hacer. Hay que reconocerlo, ¿no? A cada uno lo suyo, ¿no? Y eso, pues sí, yo me congratulo mucho y que tengamos un teatro como ese para este tipo de espectáculos es fabuloso. Bueno, vamos a otro asunto, porque el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha recibido ayer lunes la memoria de la Fiscalía de manos del fiscal superior de Extremadura, Javier Montero. En él se destaca, sin apuntar en cifras para no marearnos, un incremento de 3 tipos de delitos. Uno, la ciberdelincuencia, que de esos tenemos ya muchísimo conocimiento a través de las estafas continuas que se están produciendo a través del teléfono móvil y de los ordenadores de todo tipo, desde bancarias, del sector bancario, del sector eléctrico, etcétera, y pasando también por el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual o la violencia de género en Extremadura. Hoy hemos conocido precisamente en Mérida que el pasado viernes una joven de la barriada María Auxiliadora ha presentado una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad por una presunta agresión sexual cuando se dirigía a su domicilio por parte de un vecino de su mismo bloque. La Policía Nacional está investigando, no han trascendido más datos, esta presunta agresión sexual a esta joven de María Auxiliadora. Pues desde luego, lo que sí es, la primera parte, la de la ciberdelincuencia, desde luego, como ahora es lo que está a la mano y les está resultando, vamos, relativamente fácil, no digo que sea, pero desde luego al alcance de gente muy preparada, ¿no? Decían expertos hacía pocos días, al hilo del análisis de este tipo de problemas y de ataques a las entidades bancarias o a las empresas, en fin, que acaban extorsionándolos, incluso simplemente secuestrándoles los datos y hacen pagar dinero para la devolución. Esa es una de las formas de delinquir, claro. Entonces, sí que es verdad que es un problema serio, gordo, y en el que tendrán que intentar poner pies en pared los que saben, porque al final nosotros acabamos todos en la parte de los que podemos ser estafados, porque salvo gente muy, muy preparada que sea capaz de cortar eso, ni los antivirus, ni no sé cuántos. Yo creo que no hace falta gente tan preparada. Hombre, para nosotros, yo nada más que sé a nivel de usuario, no conozco, no tengo más conocimiento. Pero vi una vez un documental, un programa que había en televisión, y había, no sé si sería de la policía, avisando de cómo lo fácil que era meterse en el teléfono, y fue, no sé si fue a través de las líneas estas abiertas en el aeropuerto. O sea, de la wifi.
de la wifi abierta. a través de la wifi, lo fácil que era. O sea, era simplemente tener una aplicación y meterte. Y una vez que te metes, le roba los datos. Y depende de quién le robe los datos, pues puedes hacer. Hay que tener mucho cuidado con las wifis gratuitas y abiertas, porque efectivamente se pueden meter en tu teléfono móvil, en tu sistema operativo y robarte los datos. De ahí digo que tienen que ser gente preparada y experta la que busque maneras de que nos protejan. Es decir, porque nosotros al final, vuelvo a repetir... Pero que experta, pero que igual... No, me refiero que con los críos de hoy, que los programas... de hoy, mira lo que ha pasado con los de Almendralejo, que no hace falta tan expertos, lo que son 4 críos, o sea, que es que hoy mucha gente sabe manejar los teléfonos y saben manejar los programas. Es que es un riesgo muy grande. Yo me he puesto un poco a leer sobre el tema este y el riesgo es gordo. Teniendo en cuenta que una empresa, aquí tú le robas los datos a una empresa y la que puedes liar. O sea, la que puedes liar, pero es que eres tú el responsable. O sea, la empresa es la responsable de la guardia y custodia de los datos de tus clientes, de tus empleados y de todo. Tú imagínate, te roban la empresa, se te ponen extorsionantes, como ha pasado a lo mejor aquí, que han querido extorsionar también al ayuntamiento, o querer estafar al ayuntamiento, y ahora tus clientes te demanden a ti porque has permitido que te roben los datos, o te han robado los datos porque tú eres el responsable legalmente de todos esos datos. El follón es como quieras, o sea que... es un tema es un mundo nuevo, sí, nuevo. Complicado y que se nos escapa a nosotros. Donde el delincuente puede ser cualquiera y puede ser como poquitos medios. Sí, pero yo me refería a que protegernos de eso es complicado. Protegernos es complicado, a lo que me refería. Y luego la otra parte, Fran, con el tema dándole vueltas y analizando en estos últimos tiempos que lamentablemente estamos escuchando esas agresiones sexuales por parte de unos niños, o sea, con unas edades absolutamente alucinantes, en las que ni tan siquiera se te vendría a la cabeza pensar que niños de tan temprana edad, por ejemplo el caso este de Montijo, que ya es, vamos, no, Montijo o La Puebla. Montijo, sí. Montijo. Con niños estábamos hablando de, creo que eran 8 años o 9 años. 7 fíjate años. Tú, o sea que es disparate, ¿no? Y es que tenemos otro problema tan gordo como que la estadística de los niños que acceden a la pornografía a través de Internet de una forma súper fácil está en torno a esa edad. El primer contacto con el mundo de la pornografía, 7, 8... Es decir, cuando una persona va viendo esto de forma normalizada y se entiende que eso que se está viendo ahí no forma parte de lo natural... entiendo que, claro, en mentes que no están maduras, que no están preparadas, acaba calando el hecho de que eso forma parte de la y que pueden hacerlo. Si no, no se me ocurre, porque desde luego, desde la formación, ni en su casa, ni en los colegios, aunque podamos discutir acerca de la educación sexual, depende de qué edades, si es más conveniente o deja de serlo, pero desde luego en ningún caso va a ir orientada hacia que un niño pueda tener indicios o ideas de hacer estas cosas, y sin embargo, a través de Internet y la facilidad con que acceden a este tipo de contenido tan grotescos, tan serios, tan gordos, pues entiendo que lo que hacen es perturbar la realidad de una sexualidad que nada tiene que ver con lo natural y con lo normal, y lo acaban asumiendo como una cosa que es así, esas brutalidades y esas burradas, ¿no? Entonces, hostia, es que esa sí que es una papeleta gorda desde el punto de vista de los padres que tienen a sus hijos, de cómo tienen que velar y fiscalizar muy severamente el acceso a Internet. Yo creo que ahí los padres tienen poco que hacer. Yo creo que es más un trabajo de los gobiernos de cómo regular el acceso a Internet. Es verdad que el acceso a Internet es difícil de regularlo, pero se podría, no sé si se podría tener acceso a Internet como el que tiene un carnet de identidad o una huella dactilar o una huella digital para que un menor no acceda a ciertos contenidos. Pero Julio, porque es que es imposible de cortar las puertas a Internet. No, pero escúchame, todos habremos visto algo a los contenidos, sí. O nos ha llamado la atención ver como niños, cuando digo niños digo bebés casi, niños con un añito, con 2, al que se le da una pantalla porque está el Pocoyo y el no sé cuánto. De uno en uno, por favor. Se entretienen, es verdad que los mantiene ocupados, están allí viendo el teléfono, pero es que esa comodidad que supone ese contenido a los niños de tan temprana edad, les estás dando ya una herramienta que después acabas no vigilando. Por eso digo, a ver, no digo que toda la responsabilidad recayera en los padres, pero una parte importante sí. Es decir, si yo a mi hijo no le dejo directamente, no le permito por medios propios que en mi casa acceda
a Internet sin mi presencia. Y se puede, porque los Claro, sí, o sea, se puede si capar. yo no hago esto, luego Eso sí podrán, se puede, eso sí se a lo puede mejor hacer. puede haber otras vías, pero va a ser mucho más complicado. Yo recuerdo de niño, ya peino canas hace mucho tiempo, tengo mi edad, y hombre, cuando uno está en esas edades tontonas, en la preadolescencia, no sé cuándo, ya os acordaréis de las revistas aquellas que tenían algún contenido, que tal, y eso te despertaba la curiosidad, y sí, bicheaba, pero bajo ningún concepto podías permitir que nadie te viera ojeándolas ni nada que se le pareciera. Entonces, que era complicado, era difícil, no era fácil acceder a ese tipo de material. Ahora es que está tan sencillo, tan fácil, y si no se le pone puertas al campo, estamos perjudicando, no solamente en la parte esa, porque ha surgido el tema en cuanto a los delitos de sexualidad, por otros muchos contenidos que tampoco son nada saludables. Ahí hay que hacer una reflexión muy seria desde el punto de vista de la educación, los padres, los educadores y obviamente luego, es verdad, herramientas que pudieran posibilitarse para que no puedan acceder, pero es un conjunto de todo y creo que en primera línea está en casa. Ahí hay un componente educativo también que es responsabilidad de los padres. Los padres somos supuesto. responsables Sí, claro, por de supuesto educar que sí. a nuestros hijos en este sentido. No se puede coger un teléfono y decir, toma, ahí tienes el teléfono, sin tener limitado el teléfono. Bueno, el teléfono es verdad que lo puedes limitar y lo puedes limitar para que no tenga acceso a los contenidos que no quiera. Sí, es verdad. Lo que pasa, sí, aquí habría que tener... Hay que formar también a los padres, ¿eh? O sea, sí. Que los padres tampoco nacen sabiendo, o sea, que yo creo que son temas nuevos que van saliendo en la problemática de la sociedad. Julio, hay una cosa que se hizo hace... también hay que ir enseñando a los padres. Más de una decena de años, en algunas localidades que se llamaban escuelas de padres. Es que nadie que no enseña a uno a ser padre tampoco. Efectivamente, y que a lo mejor habría que recuperar esa herramienta ahora más que nunca por el tema pues sí. de la información a la que tienen acceso pues sí, nuestros hijos. habría que recuperarla porque hay muchos problemas entre padre e hijo y que no se cuentan. Pero uno de los problemas de denuncia es la agresión de hijos a padres. Sí. Que está ahí como que no, pero es uno de los casos más terribles que puede haber y no se cuenta. Los hay. Y eso está ahí. Oye, otro asunto, vamos rápidamente, que si no nos da tiempo de abordar nuestros compromisos con el guión que teníamos marcado. Rápidamente, el Partido Popular ha vuelto a exigir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ponga fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez. Según el PP, el rey ya designó hace 2 semanas a Pedro Sánchez como candidato y aún la presidenta del Congreso ha fijado la fecha definitiva en la que se va a producir ese debate de investidura. Ha señalado que cuando en la primera ronda el rey designó a Alberto Núñez Feijóo, a las 24 horas se acordó la fecha de debate de investidura y conmina a Armengol a no ser rehén de Sánchez, dice, y de sus intereses. Paco. Yo creo que esto en el apunte que hace se aclara por sí solo. Es decir, no se puede jugar con 2 barajas la misma partida. Si se ha tenido un criterio, y es la misma presidenta la que tuvo un criterio para designar la fecha del debate de investidura a 24 horas del nombramiento de Feijóo, pues parecería lógico que habría hecho lo propio ahora con Sánchez, puesto que ¿por qué de forma distinta? Y después de 2 semanas yo creo que ya hay poca justificación en ese sentido, salvo alargar los tiempos, estirarlos como el chicle, y en esas negociaciones que nos dan ahí por fascículos, cada uno cuenta lo que cuenta y tal. Me parece que estamos viendo una situación absolutamente anómala, una situación lamentable, en la que ojalá nunca hubiésemos llegado, y cuando digo esto lo digo sencillamente porque estemos destinados a que haya gobierno, deja de haberlo, en función de los partidos separatistas, los secesionistas, en última instancia un prófugo de la justicia al que se le están acomodando ahora las maneras de a ver cómo se les trae en parihuela a España y en olor de multitudes, cuando hace 4 días parecía que estaban todas las cosas claras por parte del Partido Socialista. Había unas líneas muy marcadas, o sea, justo antes de las elecciones, donde no se iba a pactar bajo ningún concepto con Bildu, cuando no iban a aceptar que no rindiera cuentas ante la justicia al prófugo, en fin, y que esto ahora esté suponiendo que todo esto se esté alargando en el tiempo, precisamente porque se está buscando la fórmula ahí, ese encaje de bolillos, pues para
para favorecer y contentar a estos insaciables. Porque dicho por otra parte, ahí lo dicen los de Esquerra, yo creo que los más honestos en todo esto son los de Esquerra Republicana, este no se corta un pelo, el individuo este... Rufián, Gabriel Rufián, el nombre, el apellido es que le va que ni pintado. Y yo creo que son los más honestos de todo, porque además los tíos tienen santos cojones de decirlo, que esto hay que sudarlo, que esto os va a costar y que van pidiendo y según van consiguiendo, al siguiente paso vuelven a pedir otra vez y al final estamos viendo cómo se desmembra, cómo por agravios comparativos se están haciendo una serie de concesiones a estas comunidades con respecto del resto de comunidades de la nación, que no lo entiendo. O sea, es que no sé cómo puede ser capaz de presentar esto, de darlo como algo que es viable o posible sin que se le caiga la cara al suelo de vergüenza. Yo creo que los tiempos están recogidos en la Constitución, los tiempos han sido los mismos los unos para los otros. El tiempo máximo que hay es hasta el 27 de noviembre, ese es el tiempo que tiene el candidato para negociar, para hablar con los distintos grupos y hasta para ser investido, que es el mismo tiempo que ha tenido el candidato, o caso quitado el otro candidato que había. 2 meses desde la fallida investidura de Feijóo. Esos son los tiempos, no hay más. O sea, y dentro de esos tiempos, lógicamente, el candidato pues está intentando de negociar con todos los grupos con todos los que sea necesario pues para garantizarse la investidura. Ese es el objetivo, no hay otro. Puesto que los resultados son los que son y no vale con un acuerdo de un partido, sino que se necesitan acuerdos de varios partidos, porque las votaciones y los españoles han querido que el Congreso esté repartido de la forma que está repartido, no queda más remedio que negociar. Yo creo que ese es el fin, esa es la finalidad del Congreso, llegar a acuerdos con los distintos que no piensen exactamente igual que tú. Esa es la finalidad. Y Sánchez, pues yo creo que ahora mismo no tiene tiempo, necesitará el tiempo que necesite para llegar a los acuerdos y que cuando lleguen los acuerdos estarán dentro del marco de la Constitución, no es como se habla por ahí, que estarán, quedará, tal y cual, todo se hará acorde, tanto los tiempos como los acuerdos con un partido con otro dentro del marco de la Constitución. Eso es lo que dice el PSOE. Y sobre lo que negocian con uno y con otro, pues no sé qué es lo que negociarán con uno y con otro, porque las negociaciones hasta ahora no se saben. O sea, se sabe lo que pide Coalición Canaria, se sabe lo que pide PNV, Bildu y tal, se sabe lo que pide Yolanda Díaz, o sea, con el tema de la reforma laboral, algunos que le abonen lo que tienen pendiente, pero es lo que hay. O sea, yo creo que hasta que no se hagan los acuerdos no podemos estar especulando. Los tiempos de Inés Sánchez son los mismos que marca la Constitución para un candidato como para otro. De todas maneras... Muy rápido. Sí, muy rápido. No es así, porque si fueran los mismos tiempos, la presidenta del Congreso sí, son 2 meses es la que marca... Bueno, pero ella es la que marca el día, y lo hizo inmediatamente, y a partir de ahí sí que estaba fijado el tiempo para Feijóo, con lo cual todavía no se le ha marcado ese tiempo a Sánchez. Pero en cualquier caso, hablar sí, siempre y cuando con quien se habla tengan un fundamento general del concepto de la nación, de nuestra Constitución y de lo que debe de ser intocable, sería perfecto. Pero es que lamentablemente aquí estamos hablando de que se está pactando y se están llegando a acuerdos o se están pretendiendo llegar a unos acuerdos con quienes están queriendo romper la unidad de España. A partir de ahí, ¿cómo se puede negociar con ese tipo de interlocutores? Esa es la pena. Si fueran gente que tuvieran la idea de romper España se habla siempre que gobierna. Lo de romper España se habla siempre que gobierna el PSOE, pero España con el PSOE no se ha roto nunca. Pero España está a punto de romperse precisamente cuando gobernó el Partido Popular. Sí, no solamente se ha roto España, es que se ha roto hasta el Partido Popular, pero el Partido Popular sigue machacando con que se rompe España, con que se rompe España, con que se rompe España. Eso es hacerse trampas en el solitario. Seguiremos hablando de este tema porque aún no está señalada la fecha del debate de investidura, así que habrá tiempo de hablar de ello. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros sus aportaciones y sus opiniones en torno a los temas que ponemos sobre la mesa de debate de La Picota. Gracias, Julio, que tengas una buena semana. Igualmente, muchas gracias. Lo mismo te digo, Paco Miranda, que tengas una buena semana, la disfrutes, a ver si llueve. Igualmente, si llueve disfrutaremos más. Quería aprovechar ¿sí? para darle ánimo el otro día, el domingo, que salimos a un acto benéfico para darle visibilidad a la ELA en Badajoz. Mi amigo y compañero Willy tuvo un accidente a la vuelta de Badajoz para acá. Fue Willy el que... Y quiero darle desde aquí... ¿A la altura de Arroyo? Mucho ánimo, Willy.
A la altura de Arroyo. A la altura de Arroyo. Sí, lo dimos aquí precisamente. En esta casa, en nuestra página web, adelantamos esa noticia. Pues que se recupere. Nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, su atención. Y les instamos de nuevo a una nueva edición del Bicota. Será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT. Un poquito más tarde en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisionextremeña.com, donde de forma simultánea se emite este espacio. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.